Hemos completado una maravillosa jornada en conocer a Dios de una manera completamente diferente a cualquier tipo de literatura y de teología y de enfoque humano respecto a Dios. Porque hemos podido recibir del Espíritu Santo la realidad de la esencia del ser de Dios en su carácter. Y eso va a transformar todo. Porque ahora podemos entender que para tener comunión con Dios como sus hijos, tenemos que ser hechos igual a Él. En otras palabras, nuestro carácter tiene que ser hecho idéntico al de Él, para que haya compatibilidad y afinidad en nuestro ser con el de Él. Por eso somos traídos a participar de su naturaleza. En este proceso vamos a tomar tiempo para entender cómo Dios realiza todo eso en nosotros y poder verlo en el contexto de su carácter como ágape. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros aquí. Proceso 20. Celebrando con mi Padre en su carácter. Qué maravilloso recorrido ha sido el recibir la revelación de cada una de las columnas del carácter de mi Padre, de mi hermano Jesús y de mi nodriza, o sea, del responsable de hacer de mí un hijo de Dios, el Espíritu Santo. Este primer paso de la administración de verdad que el Espíritu Santo realiza en mi ser, ha abierto mis ojos a la realidad de mi nueva existencia como hijo de Dios y da inicio a mi transformación en su semejanza. Pero, ¿cómo va a realizarse esta transformación? Va a realizarse en amor. ¿Qué significa esta declaración? Recuerdo el hallazgo de la revelación que recibí sobre el verdadero significado de lo que es amor, ágape. Y eso es que Dios es amor. Y el significado es que Dios es quien me festeja constantemente. Amor es el festejo que Dios hace de mí. También recuerdo que la razón por la que se me permite conocer la manifestación de quién Dios es tiene un singular propósito: que yo y cada uno vengamos al conocimiento verdadero de nuestro Padre, un conocimiento pragmático, tangible, racional, irrefutable, participativo y eterno. Es por esto que el Espíritu Santo me dice con absoluta claridad en 1 Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en 1 Juan 4:16 me dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que tenga vida eterna, o sea, que venga a ser poseedor y participante de y en la vida de Dios, como su Hijo. Esto es lo que declaró Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, o sea, la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La salvación que nuestro Padre está efectuando en cada uno de sus hijos promete establecer en mí su naturaleza misma, su vida misma, vida eterna. Y esto solamente ocurre en amor.
transformado para ser hecho uno con mi Padre. Ahora bien, tengo bien claro ya en este nuevo caminar en mi hermano Jesús, que es el camino, que mi parte en todo el proceso de la salvación es recibir y permitir que lo que me es dado sea también realizado en mi ser por el poder que resucitó a Jesús de la muerte, el poder del Espíritu Santo. Y aunque es totalmente contrario a la naturaleza humana y al raciocinio humano el aceptar tal cosa, la fe que me es ministrada en la palabra que papá me habla es poderosa para llevarme a romper con los pensamientos y razonamientos que se oponen a que yo venga al conocimiento posesional de la verdad, permitiéndome entonces comprobar la realidad, el poder, lo divino de lo que me está siendo provisto por el servicio individual que el Espíritu Santo realiza a mi favor. ¿Y qué resulta entonces de esto que el Espíritu Santo realiza en mi interior? ¿Cuál es el resultado de su obra? El resultado es que yo sea hecho o creado en hijo de Dios. O sea, que mi ser y hacer empiece a operar en la realidad de la naturaleza de mi Padre. Y solo entonces puede iniciarse la relación correcta entre Él y yo, la comunión que nos hará uno, tal como Jesús y Él lo son. En Efesios 1, 3 al 7, el Espíritu Santo me dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Este asombroso propósito que papá ha determinado para nuestras vidas es totalmente inconcebible para la mente humana. Y es por ello que la salvación es el poder de Dios para hacerlo realidad en mi ser, operado por el Espíritu Santo, quien se ocupa personalmente de traerme a la revelación de la verdad que Jesús es sobre mi realidad como hijo del Dios Todopoderoso. ¿Y cómo se manifiesta en mi ser esta realidad? En amor. ¿Pero cómo? Festejo. En la fiesta que Dios hace de mí. Entro a ser participante en la celebración que mi Padre hace de mí. Ahora, no se trata de recibir información, y esto ya lo entiendes bastante bien. Pero en particular en este proceso, se trata de dar pasos, porque Dios es quien Él es. Él es eterno, Él es perfecto, el poder ser traído a la revelación de su carácter es asombroso. Pero, ¿qué tiene que ver eso contigo, conmigo? Si toda esta revelación solo causara que mi asombro de quién Dios es creciera y la distancia entre Él y yo también creciera, sería absolutamente contraproducente para el propósito de Dios, que es salvarme. Y ahora has escuchado que desde la eternidad, antes que el mundo fuese,
Dios tenía el propósito de adoptarte y hacerte su hijo. Por lo tanto, se trata de ti. Se trata de ser hechos hijos de Dios. Y es en ese contexto que tenemos que recibir toda la verdad que el Espíritu Santo nos ministra. Se trata de dar pasos en el camino que Jesús es. Y todo lo que te es revelado para que tú elijas recibirlo y permitirle al Espíritu Santo comprobártelo. La salvación es el proceso por el que tu ser humano es completamente eliminado y tu ser divino es completamente instalado para que tú puedas vivir la misma existencia de Dios. Eso es vida eterna. Y en ese proceso, entonces tú y yo y cada hijo de Dios venimos a la capacidad de tener comunión con Dios, como Jesús y el Padre la tienen. Y eso es lo que es el deseo del corazón de Dios, poder relacionarse contigo igualito a cómo se relaciona con Jesús. Entonces, la invitación es a que proceses esta verdad y le permitas a Dios hacer en tu vida lo que Él solamente sabe y puede hacer para hacerte compatible con Él y renunciar eternamente a la manera de pensar que dice, yo no tengo eso, yo no puedo, yo no entiendo, yo no me veo de esta manera. Para empezar a permitirle al Espíritu Santo transformar tu identidad y darte la capacidad de verte como hijo de Dios y empezar como un bebito a participar en la comunión que nace de la naturaleza divina que está siendo puesta en tu interior. Ágape, festejo eterno de mi Padre por mí. Jesús habló específicamente de esto en la historia que conocemos como el Hijo Pródigo, descrita en Lucas 15. El título de Hijo Pródigo pone el enfoque de quien tituló la historia en el Hijo, pero en realidad podría bien llamarse el amor del Padre. Porque si algo es claramente manifiesto en esta historia es ágape, el festejo que mi Padre hace de mí. Es humanamente inconcebible que la respuesta de un padre humano a la rebelión de su hijo, a la vergüenza que sus acciones trajeron a la familia, a todo lo que está implicado en la minuciosa descripción que Jesús intencionalmente hizo de la situación, pueda ser celebrar. El hijo rebelde, egoísta y corrupto, sabía muy bien que no había ya ni mérito ni derecho que le mantuviese en la condición y relación de hijo con su padre. Pero lo que este hijo no había conocido es ágape, la realidad de quién su padre es. Desde su nacimiento en la familia y durante todo el tiempo en que se gestó en su corazón la rebeldía que le llevó a desgraciarse, amor, ágape, permaneció inmutable ante las provocaciones del corazón entenebrecido del muchacho amado. Porque el Espíritu Santo me explica en 1 Corintios 13, 4 al 8 lo que ágape es. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo,
no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, o sea, no guarda rencor. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cada aspecto de la expresión de amor fue meticulosamente descrita por Jesús en el relato de la historia. Qué terrible es el hecho de que este muchacho desconociera la realidad de su padre. Toda su vida había estado rodeado y servido por amor, pero él no le conoció. Esto es precisamente lo que está sucediendo con la mayoría de las personas el día de hoy, y tristemente, en particular, con los que decimos conocer a Jesús. En esta famosa historia de lo que comúnmente se conoce como el hijo pródigo, tenemos una cantidad enorme de revelación del ser de Dios y de su trato con cada uno de nosotros. Y no importa dónde te ubiques, ya sea en el rebelde que ha malgastado todo y no tiene ya derecho ni siquiera de ver la cara de su padre, o te ubiques en el obediente, en el que se ha esforzado por servir a Dios, en el que ha luchado por vencer todas las cosas humanas con el fin de agradar a Dios, pero que se queda corto, como era el hijo mayor. No importa cuál sea tu estado, puedes ver en el relato de esta porción del proceso que Dios te está poniendo enfrente, la necesidad de comunión. Y entender el punto clave de esta historia, y es que se trata de ágape, que Dios es ágape, y todo lo que hace, lo hace en ágape, o sea, un festejo continuo. Esto es casi inconcebible para el pensamiento humano, que el padre vea a su hijo rebelde regresar completamente destituto de todo bien, completamente contaminado moralmente, quizá enfermo, hambriento, harapiento, pero lo que hace es celebrar. Lo que hace es festejar, porque así es Dios. Él va a encontrar qué festejar respecto a ti. Cada vez, no importa cuántas veces proceses la maldad que hay en tu interior a través del arrepentimiento que Él provee, lo que vas a encontrar como respuesta segura cada vez de parte de papá, de parte de Abba, es un festejo. Es en este festejo constante que tu salvación y tu transformación va a ocurrir, nunca fuera de Él. El concepto monástico de sacrificio, de flagelarte, de hacerte nada con el fin de alcanzar favor de parte de Dios, es un engaño. Es un engaño que nunca ha transformado a nadie y que nunca ha manifestado la realidad de Dios. Jesús es la realidad de Dios. ¿Y sabes qué hizo Él cuando estuvo aquí? Los santurrones de su tiempo le criticaban porque Él se llevaba bien con los pecadores. Se sentaba con la gente que no tenía derecho a entrar a sus templos, al desecho humano. Eso es ágape. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a
a participar en la fiesta. Tenemos que ubicarnos ahí y ser receptores y participantes en el festejo de nuestro Padre. Porque solamente en ágape somos transformados y hechos hijos de Dios. Este es otro paso que te toca dar. Un paso ayudado por el Espíritu Santo y un paso en el que cada uno tenemos la responsabilidad de permanecer. Va a haber 1000 razones para ser sacados de este enfoque, pero ninguna viene de Dios, porque en Él vas a encontrar una fiesta continua respecto a ti. Hijo o siervo. Podemos ver en el relato de Jesús los dos extremos. El hijo que se cree con derecho por sus esfuerzos y servicio, y el que cree ya no tener derecho por su rebelión y afrenta. Pero en ambos casos, ninguno conoce amor. Ninguno de los dos conoce a su padre. El hijo rebelde regresa al padre buscando un fin egoísta. No busca la restauración de su comunión con quien ha afrentado y ultrajado. Su único enfoque está en su necesidad, en su deseo de tener qué comer, dónde hospedarse, qué vestir, y dado que ya no puede reclamar sus derechos, fabrica un argumento de demérito. Déjame ser como uno de tus jornaleros. Luego está el hijo siervo. Este se indigna con ágape, su padre, porque ve traspasado su derecho establecido en el mérito de su servicio, y resiente a su hermano amargamente por lo mismo que él tiene en su interior: egoísmo. Ambos están corruptos. Ninguno tiene ágape operando en su ser. Y este es el punto de enfoque para cada uno de nosotros. No es suficiente el contemplar a ágape siendo amor, amor perfecto, amor eterno. Puedo ser su objeto. Puedo consumir su provisión. Puedo recibir sus caricias y cuidados. Puedo escuchar sus palabras y aún repetirlas y humanamente enseñárselas a otros como dogma y rito de un culto a Dios, etc. Pero nada de ello me hace diferente al rebelde y contumaz que ha abandonado el hogar del Padre para hacer lo que se le antoja, dando rienda suelta a su egoísmo y corrupción. Ni tampoco me separa de la terrible realidad que es expuesta por la provocación en el hermano cuya justicia propia le hace revelar su estado corrupto. La verdadera condición de ambos es el vacío de amor, la ausencia de ágape operando en ellos, en su ser y consecuentemente en su hacer. Pero es aquí donde está el propósito por el que Jesús relató esta historia. El Padre, ágape, desborda y derrama amor festejando a su Hijo. Estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado, exclama a todos y baila y brinca y corre, comunicando su gozo y cada aspecto de su carácter hacia esta criatura que aún no le conoce, pero que ha tornado su atención hacia su Padre, y esto inicia otra oportunidad de una vez más invitarle al festejo que ágape es hacia él. La manifestación de quién es el Padre, de qué es ágape, es asombrosa en esta maravillosa historia.
¿Qué hace el hijo rebelde ante esta inesperada acción de su padre? Acepta, recibe, se deja servir por quien ha afrentado y entra a participar del festejo que su padre hace de él. Esto cambiará todo en su vida, porque al fin vendrá a conocerse como verdadero hijo de su padre. Al fin iniciará a conocer Ágape, su papá. Al fin disfrutará verdadera comunión con él, y en ello será transformado en la semejanza misma de quien le dio el ser. Ante la indignación del otro hermano, el padre sale con la misma intención hacia su hijo egoísta. Sale a invitarle a festejar, sale a convencerle a entrar en comunión con su padre, a hacerle saber que no se trata de posesiones, derechos, de méritos ganados o perdidos. Se trata de la fiesta, de la celebración constante de quien el Padre es, el festejo que Él hace de sus hijos. Un paso más, ubicarte como hijo y abandonar para siempre la idea de ser siervo. En el mundo cristiano, el concepto de ser un siervo de Dios es lo más alto, es lo más sublime, es lo que todo mundo anhela ser, un gran siervo de Dios. Y en el corazón de Dios existe el anhelo de que tú y yo nos veamos como hijos, como sus hijos, por gracia. El siervo sigue en la naturaleza humana tratando de merecer un grado por mérito, por lo que ha hecho. El hijo va a entrar al festejo de su padre sin derecho, sin mérito, porque ya no tiene mérito. Y en nuestro caso no hay ninguno de nosotros que podamos levantar la cara y decirle a Dios, yo merezco. Su verdad nos hace entrar a la realidad de la corrupción que hay en nuestro ser, de la maldad que hay en nosotros, de todo lo que tiene que ser limpiado. Y por eso somos traídos a la salvación por misericordia. Pero esta ubicación en tu corazón es de lo más importante. ¿Quién eres? ¿Eres hijo o eres siervo? Ni Jesús, ni Abba, ni el Espíritu Santo van a tratar con siervos. Jesús fue claro, Él dijo, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo también dijo, no queda en casa para siempre, el hijo sí. El muchacho rebelde en la historia de Jesús viene a su padre con un argumento egoísta. Egoísta porque no tiene nada que ver con el corazón de su padre. Y le dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Solo trátame como uno de tus jornaleros. El hijo mayor le dice, toda mi vida te he servido y nunca me has dado nada. Este enfoque es tan terriblemente destructivo, el enfoque de siervo, el enfoque de mérito, que tiene que ser absolutamente destruido de nuestro ser. Tenemos que ser limpiados de esto para poder entrar a la relación de hijos. Porque mientras esté en tu corazón, va a haber un estorbo, una barrera entre ti y Abba. Tu conciencia y tu raciocinio van a estarte acusando y el diablo va a estar ayudando a que te sientas indigno, incompetente, no merecedor, y lo va a forrar de piedad, de una piedad falsa, de una religiosidad.
la verdad es lo que ves suceder en la historia. El hijo rebelde abandona su argumento para dejarse abrazar, para dejarse servir por su padre, para dejarse limpiar, para luego dejarse ser vestido de honra, de gloria, anillos sobre su dedo, calzado sobre sus pies. Ha elegido ser hijo por gracia. Este es el paso que te toca dar con Dios. Ser hijo por gracia y permanecer allí y rechazar. Si tienes décadas de tu vida invertidas en servir a Dios y ahí está tu mérito, necesitas despedirte de eso, aborrecer eso, porque ningún mérito vale aquí. O es por gracia o no es. Y es en esta gracia maravillosa que puedes entrar al festejo eterno que Dios hace de ti. Ágape y yo. ¿Puedo encontrarme en esta historia? ¿Cuál es mi ubicación? ¿Cargo aún con una estructura meritoria en la que mis logros o fracasos, mis méritos o desméritos, rigen la relación con mi Padre y en consecuencia con todos mis semejantes? ¿Puedo darme cuenta que ambos casos son igualmente destructivos y perniciosamente nocivos a la comunión con mi Padre? ¿Estoy dispuesto a entrar a la fiesta? ¿Le permitiré a mi Padre servirme? ¿Recibiré el desborde de su amor? ¿Le permitiré al Espíritu Santo traerme a la capacidad de aborrecer mis justicias y derechos o el dolor y vergüenza de mis fracasos para poder recibir gracia? Al leer y escuchar lo aquí contenido, estoy siendo confrontado con la invitación de amor a mi espíritu. Ha llegado el momento. Es hora de elegir. ¿Qué haré con Ágape? Es maravilloso y al mismo tiempo de vital importancia comprender cómo el proceso de la salvación está ilustrado en esta historia. Desde la creación de cada individuo en ella, la demostración del amor del Padre a cada uno, la invitación a la adopción, el nuevo nacimiento de quien recibe al Padre, para luego entrar en su salvación por misericordia, seguida por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Todo ello está contenido en esta importante historia que Jesús habló para establecer la verdad que nos corresponde recibir del Espíritu Santo a cada uno en particular. Dios está en la empresa de salvarme, de hacer de mí su hijo, en la semejanza perfecta de Jesús. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ágape es manifestado de manera absoluta en Jesús. Y tú y yo somos invitados a entrar y participar en este festejo eterno, que es la realización del deseo de nuestro Padre. Nada de la obra de salvación en mí va a suceder fuera de Ágape. Porque en Juan 3:16, el Espíritu Santo me dice: de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que en el instante en que yo eligiese creerle, me salvase, dándome vida eterna. El producto de la salvación
es el que ágape opere en mi ser eternamente. Cada una de las columnas del carácter de mi Padre son manifestadas en la conducta del amor. Nuestro recorrido por la revelación de quién Dios es a través de su carácter no ha sido casual ni mucho menos estéril. Cada palabra de Dios hace aquello para lo cual es enviada. Es poderosa para crear universos y sustentarlos eternamente. Pero en tu caso y el mío, ese poder absoluto está sujeto a la autoridad personal que hemos recibido de poder elegir recibir o rechazar lo que Dios nos habla. Cada columna del ser de Dios que me ha sido manifestada por el Espíritu Santo lleva el propósito de invitarme a entrar al festejo que mi Padre hace de mí. Y la pregunta lógica es, ¿y qué hay de celebrar respecto a mí? Pues esto es lo que dice mi Padre. Estaba muerto y ha revivido, perdido y ha sido hallado. ¿Puedo ver esto? No tiene nada que ver con lo que he hecho bien o mal. La celebración está enfocada a la elección que he hecho de permitirle a Ágape abrazarme, limpiarme, vestirme, calzarme y darme herencia por pura gracia. Este es un momento de suma importancia en el proceso de mi salvación. El corazón de mi Padre está descubierto delante de mí. Su motivo, su carácter o esencia, toda delante de mis ojos. La evidencia de amor en mi vida desde mi creación hasta este momento es irrefutable. Y yo he elegido participar, no tan solo en recibir la adopción a la que he sido invitado, sino a aceptar ser presentado con la verdad respecto a la salvación que mi Padre me ha prometido. Y ahora me encuentro frente a la invitación inconfundible de mi Padre a su fiesta. Y esto no es un festejo pasajero, sino la celebración eterna que Ágape es. Es en amor que soy salvado, o sea, hecho hijo de Dios, en la semejanza de mi Padre. Tienes ahora frente a ti un maravilloso proceso. Yo sé que ya has dado pasos con Dios, como los he dado yo. Pero ahora cerremos este proceso con comprender qué es permanecer. Si observas en toda la enseñanza de Jesús, hay dos condiciones que se aplican a nosotros. Son completamente diferentes a lo que se aplica al ser humano. Al ser humano se le aplica toda la ley de Dios para que la obedezca, la cumpla y trate de vivir por ella y fracase en ese esfuerzo. Pero a los hijos se nos habla de dos cosas, de recibir y de permanecer. Estas dos cosas singulares son el enfoque de la participación que tenemos en el proceso de ser hechos hijos de Dios. Recibir es la acción de permitirle al Espíritu Santo darte revelación y elegir si la recibes para ti o no. Por eso es importantísimo lo que hacemos al leer la Escritura con Dios en la primera persona, porque eso nos permite identificarnos con la verdad que se nos está proveyendo. Una vez que elijo recibir la revelación que Dios me provee de su verdad, entonces tengo que elegir permanecer en esa verdad. Y esta elección de permanecer en la verdad que me es ministrada
va a permitir al Espíritu Santo el comprobarme esa verdad, el transformarme para que yo sea compatible con esa verdad y el establecerme eternamente en esa verdad. Por lo tanto, recibir es vital para mi transformación en hijo de Dios. Y permanecer es vital para que esta transformación que inicia en la revelación de la verdad ahora pueda llegar al fruto o al producto que Dios quiere ejercer en mi vida a través de su verdad. Toda la verdad de Dios es vivificante. En otras palabras, da vida, produce vida. Ser hecho hijo de Dios es que la vida de Dios sea instalada y activada en mí eternamente. Es así de sencillo en realidad el proceso, que tiene que ser hecho por Dios porque no hay manera de que nadie lo haga o lo logre a menos que Él lo esté haciendo. Y por eso entender que permanecer en ágape es el secreto para que en la comunión que nuestro Padre nos ofrece, en particular, porque no es en grupo, es individual, podamos entonces en esa comunión con Él venir a ser traídos a una compatibilidad, a una semejanza perfecta. Y es por eso que la meta, el objetivo de la salvación es que seamos hechos idénticos a Jesús, quien es absolutamente igual a su papá. Que este proceso marque un paso muy, muy, muy especial en tu vida. Que nunca olvides que has elegido entrar al festejo y permanecer allí. Y de ahí en adelante maravíllate y disfruta lo que Dios estará haciendo en tu vida.